Bueno, comenzamos entonces. Tal como lo expresaba Rubén, tenemos planificadas 3 jornadas durante este lapso y hoy vamos a hacer referencia a una instancia de evaluación muy particular que se llama evaluación formativa. Vamos a compartir diapositivas que nos van a permitir ir ingresando a la temática que para ninguno de ustedes, por supuesto, es absolutamente novedosa. Todos, cuando se han formado, han analizado la cuestión de la evaluación y han podido acceder a distintas concepciones de evaluación y la propuesta que hoy les traemos es que juntos podamos volver a analizar esas concepciones de evaluación, ponerlas en tensión, reflexionar sobre ellas y fundamentalmente que todo este proceso nos permita revisar nuestras prácticas de evaluación, qué estamos evaluando cotidianamente en las aulas y cómo lo estamos haciendo. Entonces, hecha la invitación, comenzamos a trabajar. En la primera de las diapositivas, yo les traje 3 imágenes. 3 imágenes con la intención de disparar en ustedes algunos pensamientos, algunas emociones. Cada uno de ustedes seguramente está experimentando algo distinto al observar las imágenes. Permítanse sentir esa emoción, permítanse sentir diferentes sensaciones, experimentar distintos recuerdos, pensarse como estudiantes en algún momento, y lo seguimos siendo porque quienes estamos enseñando seguimos aprendiendo permanentemente, y permitan también sentir cómo deben experimentar sus estudiantes las diferentes situaciones de evaluación a las que son sometidos. Les traigo también, porque es una tarde que se presta como para compartir un momento recreativo, y entonces me gustaría compartir con ustedes un texto que probablemente lo conozcan. Fue escrito por Baldomero Fernández Moreno y se llama El aplazado. Habla Fried. De pronto, como un breve latigazo, mi nombre, Fried, estalló en el aula. Yo me puse de pie y un poco trémulo avancé hacia la mesa entre las bancas. Era el examen último del curso y al que tenía más miedo, la gramática. Hice girar, resuelto el bolillero. Las 16 bolillas del programa resonaron en él lúgubremente y un eco levantaron en mi alma. Extraje 2, adverbio y sustantivo. Me dieron a elegir una de ambas y elegí la segunda. ¿Y qué es el nombre? Díjome uno y me asestó las gafas. Sentí luego un sudor por todo el cuerpo. Se me puso la boca seca, amarga, y comprendí con un terror creciente que yo del nombre no sabía nada. Revolví allá adentro, pero en vano. Me quedé en absoluto sin palabras. Y empecé a ver la quinta en que vivíamos, el camino de arena, cierta planta, el hermano pequeño, mi perrito, el té con leche, el dulce de naranja. Qué alegría jugar a aquellas horas. Y sonreía mientras recordaba. Pero señor, rugió una voz terrible, el nombre sustantivo, una pavada. Torné a la realidad. Sobre la mesa, los dedos de un señor tamborileaban. Cabeceaba blandamente el otro. El tercero bebía de una taza. Hacía gran calor. Yo tengo una cara redonda, simple, colorada, los ojos grises y los labios gruesos, el pelo rubio, la sonrisa clara. Yo quería jugar, no dar examen. Darlo otro día, sí, por la mañana. Se me nubló la vista de repente.
Los profesores se me borroneaban. Adquirió el bolillero proporciones gigantescas, fantásticas. Oí como entre sueños: Señor mío, puede sentarse, y me llené de lágrimas. Probablemente muchos de ustedes conozcan este maravilloso texto de Baldomero Fernández Moreno y lo elegí porque creo que nos puede servir como disparador, insisto con esta idea, para que en esta tarde pensemos juntos en las prácticas de evaluación que estamos llevando a cabo y proponiendo a los estudiantes cotidianamente en nuestras aulas. En la próxima diapositiva los invito a evocar conocimientos previos. En esta placa ustedes se van a encontrar con los diferentes tipos de evaluación que todos conocen: diagnóstica, formativa, sumativa. Entonces probablemente ustedes me digan, pero ¿y cuál sería la novedad? ¿Por qué tenemos que pensar o por qué tenemos que dedicarle un tiempo a revisar esta cuestión de la evaluación? Y lo tenemos que hacer porque no es que estos tipos de evaluación estén perimidos o debamos dejarlos de lado, sino que lo que tendríamos que hacer sería mirarlos desde una nueva perspectiva, resignificar a estos tipos de evaluación que tradicionalmente estamos usando. ¿Y cómo hacerlo? En la próxima diapositiva les propongo entender a la evaluación diagnóstica y continua al mismo tiempo. ¿En qué sentido el tipo de evaluación diagnóstica al mismo tiempo debe ser continua? ¿Por qué? Porque no solo diagnosticamos a principio de año, porque permanentemente durante todo el trimestre, el cuatrimestre, inclusive todo el ciclo lectivo, nos estamos preguntando: ¿qué saben nuestros alumnos? ¿Con qué saberes previos llegan a cada clase? ¿Qué no saben? ¿Cuáles son sus vacancias formativas? ¿Cuáles son aquellos saberes que deberían tener porque son prerequisitos fundamentales para esto nuevo que yo tengo que enseñar y que espero que ellos aprendan? Nos preguntamos permanentemente qué están aprendiendo en cada una de nuestras clases, qué se llevan de cada clase, cómo lo están haciendo. ¿Qué dificultades van surgiendo durante ese proceso de aprendizaje? Y a partir de las respuestas que demos a estos interrogantes y a muchos otros, nosotros como docentes rediseñamos nuestras prácticas de enseñanza. El proceso de planificación es previo a las clases, naturalmente, pero a partir de la implementación de esas planificaciones y a partir del juego entre quien enseña y quien aprende, a partir de las interacciones que se producen en el salón de clase, vamos obteniendo información referida a lo que allí acontece, y a partir de esa información volvemos a rediseñar nuestras planificaciones, y por eso la definimos como un instrumento flexible, como una herramienta en permanente cambio y en permanente revisión. Seguimos entonces. Otro tipo de evaluación que todos conocemos es la evaluación sumativa. Acá me parece muy importante destacar un punto. Deberíamos entender que la evaluación sumativa es aquella instancia que se lleva a cabo al final del proceso. Pero esto no implica que reduzcamos esta instancia de evaluación solo a la asignación de una calificación. Sería interesante que resignifiquemos la noción de evaluación sumativa y la entendamos como una instancia destinada a la articulación, a la relación, a la integración,
sería interesante que la entendamos como una instancia que le permita al alumno establecer vínculos entre todos los contenidos que fuimos abordando durante el año. Es el momento que se destina a el establecimiento de relaciones sustantivas, no arbitrarias, entre esos saberes que fueron objeto de enseñanza durante todo el ciclo lectivo. Pero para que esto sea posible, para que el alumno al final del proceso esté en condiciones de articular, relacionar, integrar saberes, tenemos que trabajar durante todo el proceso. Entonces, entre la evaluación diagnóstica continua y la evaluación sumativa que se da al final, tenemos otra protagonista, que es la evaluación formativa, y es la instancia de la que hoy nos vamos a ocupar. Vamos entonces a la próxima diapositiva y se encuentran con una imagen. ¿Por qué elegí esta imagen? Justifico ante ustedes mi elección. Quise reflejar un camino que se nos presenta. Si bien hay senderos que están marcados, no hay señales, no sabemos bien si tenemos que ir para un lado o para el otro. Somos distintas personas las que estamos en ese camino, tenemos diferentes edades, tenemos diferentes recursos de los que nos vamos a valer. Nuestras mochilas seguramente están cargadas con diferentes elementos y juntos emprendemos este viaje, juntos emprendemos este desafío. Seguramente tenemos un destino prefijado, seguramente queremos arribar a algún punto. Del mismo modo sucede en el salón de clase. Cada vez que comenzamos la enseñanza de un nuevo contenido, comienza una aventura diferente. Y cada uno de esos viajeros que ustedes visualizan en la imagen puede representar tranquilamente a cada uno de nuestros estudiantes. Y así como vemos diferencias entre estos viajeros, también hay diferencias entre los estudiantes que están en nuestro salón de clase. También cada uno de ellos tiene diferentes recursos, diferentes saberes previos, diferentes expectativas, intereses, y sin embargo todos tienen que hacer el mismo camino, porque todos tienen que arribar al mismo punto de llegada. Y ahí aparece la importancia de nuestras intervenciones didácticas, y ahí aparece la importancia de la evaluación formativa. Y esta es la idea, resignificar entonces esta noción de evaluación y entender a la evaluación como una parte inherente al proceso de enseñanza. Ya la apreté. Hago la siguiente aclaración. Por favor, entendamos. Silvia, por favor, ahí apretar el micrófono. Se ve que se desconectó. Ahí está. Gracias. ¿Ahora estamos? Ahora estamos. Se ve que fue involuntario. ¿Repito algo? Los últimos 20 segundos más o menos. Nada. Lo que decía es que si bien es importante tener claro que enseñanza y evaluación son dos procesos absolutamente diferentes, sin embargo, entre ellos existe una estrecha relación. La evaluación es un proceso inherente al proceso de enseñanza. Nos va a permitir, el proceso de evaluación nos va a permitir ir monitoreando cómo está siendo llevado a cabo ese proceso de enseñanza y cómo se está produciendo o no el proceso de aprendizaje que estamos intentando promover en los alumnos. Seguimos entonces. Vamos a intentar responder a la pregunta ¿para qué tenemos que evaluar durante el proceso? ¿Por qué tenemos que acompañar ese viaje?
¿Por qué debemos hacerlo? Yo les traigo 3 respuestas. Hay muchas más, pero podemos tomar 3 respuestas básicas. La primera, tenemos que evaluar durante el proceso para relevar información acerca de qué está aprendiendo y cómo está aprendiendo cada uno de nuestros alumnos. Tenemos que evaluar durante el proceso para darles a ellos la posibilidad de visibilizar sus logros y también sus dificultades, también sus obstáculos. Y tenemos que evaluar durante el proceso para poder ofrecer retroalimentaciones que les permitan a ellos superar justamente esas dificultades que surgieron y al mismo tiempo capitalizar y potenciar sus logros y avances. Y 2 cuestiones fundamentales. Tenemos que evaluar durante el proceso y al mismo tiempo darles nosotros a los estudiantes la posibilidad de autoevaluar su propio proceso de aprendizaje. Y se incluye un elemento más, la posibilidad de instalar la coevaluación entre pares. Esto nos lleva a advertir que ya no es solo el docente quien evalúa en el salón de clase. Esto nos permite advertir que la evaluación ya deja de ser una práctica verticalista y unidireccional, en la que solamente el docente evalúa al alumno, sino hoy vamos a intentar ver que la evaluación es una práctica compartida, es una fase más del proceso en la que estamos todos involucrados, docentes y alumnos entre sí. Seguimos a la próxima diapositiva y acá vamos a destacar la función de este tipo de evaluación. ¿Qué función cumple la evaluación sumativa? La evaluación formativa, perdón. Tiene como función principal visibilizar los saberes que tienen los alumnos. Es la evaluación que nos va a permitir saber qué están aprendiendo. Visibilizar los saberes que tienen los alumnos supone que ellos se den cuenta de lo que está pasando con su proceso de aprendizaje, que ellos puedan advertir, pesquisar las dificultades que se les van presentando en el camino, que puedan darse cuenta de cuáles son y al mismo tiempo que puedan valorar sus logros. Esta es la función principal de la evaluación formativa. De esta función principal se pueden derivar otras que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Seguimos. La pregunta nodal de la que vamos a partir y que vamos a tratar de desarrollar durante este encuentro. ¿En qué consiste esta instancia de evaluación formativa? Y naturalmente, al intentar caracterizarla, vamos a también diferenciarla de otros tipos de evaluación. Entonces, yo respondo a la pregunta ¿en qué consiste la evaluación formativa? Diciéndoles que tenemos que establecer criterios de evaluación, diseñar, elegir, seleccionar instrumentos de evaluación, dar retroalimentaciones de carácter formativo y favorecer procesos metacognitivos en nuestros alumnos. ¿En qué consiste todo esto que fuimos enumerando? Vamos a desarrollarlo a continuación. Les decía que en primer término tenemos que establecer criterios de evaluación. Para hablar de criterios de evaluación me voy a valer de una viñeta que tiene como protagonista a Rabanitos. Rabanitos acaba de recibir la prueba que hizo en la escuela y se entera de que obtuvo como calificación un 4. Y entonces Rabanitos se pregunta, ¿un 4? ¿Me saqué un 4 por mi escultura de alambre?
¿Es posible que alguien se saque un 4 por una escultura de alambre? ¿Puedo preguntar algo? ¿Me calificaron por la escultura misma? En tal caso, ¿no es verdad que solo el tiempo puede juzgar una obra de arte? ¿Me calificaron por mi talento? En tal caso, ¿es verdad que se nos juzga por una parte de nuestra vida que no podemos controlar? Si me calificaron por mi esfuerzo, esto es injusto, porque hice lo mejor que pude. Quizás tuvieron en cuenta lo que aprendí en esta unidad de trabajo, pero en ese caso también la maestra debió juzgarse a sí misma por su capacidad para enseñarme. ¿No querrá compartir mi 4? Quizás se tuvo en cuenta la calidad del alambre con el que hice mi creación. ¿No sería injusto? Me están calificando por la calidad del alambre para perchas que le dieron a mis padres en la tintorería. ¿Y eso no es culpa de mis padres? ¿Acaso no deberían compartir mi 4? El hilo se corta por lo más delgado, termina protestando Rabanito. ¿Por qué elegí esta viñeta? Porque me parece sumamente ilustrativa para invitarnos a pensar que como docentes es fundamental que establezcamos criterios de evaluación, porque probablemente a nuestros alumnos muchas veces les pase lo que hoy le está pasando a Rabanitos después de recibir como calificación un 4. Entonces, en la próxima diapositiva dejo algunas ideas clave. Los criterios de evaluación apuntan a definir con claridad qué vamos a observar en las producciones de los alumnos, qué vamos a tener en cuenta de cada una de sus producciones, de sus trabajos. Los criterios de evaluación le deben comunicar al alumno con claridad qué deben ser capaces de hacer, en qué tiempo, con qué características, con qué nivel de logro. Y otra cosa muy importante de destacar, siempre los criterios de evaluación deben ser públicos, deben ser comunicados, deben ser socializados. Los criterios de evaluación son casi las reglas del juego y no se puede ocultar las reglas del juego porque quien juega no va a saber lo que tiene que hacer. Entonces tengamos siempre presente que así como nos apuramos a comunicar la fecha de las evaluaciones, con la misma importancia de comunicar la fecha tenemos que socializar esos criterios con los que van a ser evaluados. Tienen que ser, insisto, públicos y transparentes. ¿Qué quiere decir que sean transparentes? Que sean claros, que no admitan diferentes interpretaciones. Todos debemos saber en qué vamos a ser evaluados, qué va a tener en cuenta el profe para evaluar la producción que yo le voy a presentar. Esto es fundamental y no siempre lo tenemos en cuenta y muchas veces creemos que porque para nosotros como profes o docentes están claros los criterios, para los chicos también lo están y no siempre es así. Entonces es importante destinar un tiempo a compartir los criterios de evaluación con ellos y explicarles el alcance que estos criterios tienen. Y si trabajamos con adolescentes o adultos, podemos inclusive compartir la formulación de los criterios de evaluación, es decir, involucrarlos a ellos en la formulación de estos criterios. Les dejo en la próxima diapositiva un ejemplo para que a ustedes les quede una posibilidad de cómo formular criterios de evaluación. En la próxima diapositiva les dejo otro. Mi intención siempre es que ustedes vean que existen diferentes posibilidades, que no hay recetas, como decíamos en el encuentro anterior, pero sí, y vuelvo acá a la concepción de enseñanza de Andrea Alliot, quien nos plantea que la enseñanza es un oficio artesanal y bueno, entonces seamos
artesanos de la enseñanza y como decíamos en la jornada pasada, los artesanos también parten de algún modelo que los inspira. Bueno, esa es la intención de dejarles acá algunos ejemplos, no como única posibilidad o como cierre, al contrario, sino dejarles ejemplos como alternativas para que ustedes los ayuden a volar y a pensar en otras alternativas que mejoren y superen estas. Esa es la idea. Esto respecto de los ejemplos de criterios de evaluación. Avanzamos. Vamos al segundo momento. Yo les decía que para planificar una instancia de evaluación formativa tenemos que establecer, en primer lugar, criterios de evaluación. Una vez que lo hemos hecho, tenemos que diseñar algún instrumento de evaluación que nos permita hallar las evidencias de aprendizaje. ¿Cómo definimos a los instrumentos de evaluación? Ante la pregunta ¿qué es un instrumento de evaluación? Decimos, los instrumentos de evaluación son herramientas, son dispositivos de los que nos valemos los docentes para recoger información referida al proceso de aprendizaje que están logrando los chicos. Entonces, si tengo que establecer la diferencia entre criterio e instrumento de evaluación, digo, el criterio es una pauta, el criterio es un parámetro que voy a tener en cuenta para evaluar. El criterio establece qué voy a evaluar, la capacidad que él va a tener que poner en juego al momento de la evaluación. El instrumento es la herramienta de la que me voy a valer como docente para poder indagar si esa capacidad ha sido lograda o no. Esa es la diferencia fundamental entre un criterio y un instrumento de evaluación. Entonces, nosotros acá hoy vamos a dedicarnos a hablar de instrumentos de evaluación formativa. Esta es una posibilidad que les ofrezco. Antes ya habíamos planteado la alternativa de la evaluación entre pares y acá aparece un ejemplo para utilizar, para proponer y que los chicos puedan llevar a cabo una instancia de coevaluación a partir de trabajar con otros, que también la instancia de evaluación sea una instancia en equipo. Me permito acá llamarnos a todos a la reflexión. A veces caemos en la tentación de que durante las clases se estimula el trabajo en equipo, inclusive se les plantea a los chicos la necesidad de hacerlo. Y pasa que a veces el día establecido para la autoevaluación se les pide que trabajen de manera individual. Entonces ahí también aparece una contradicción que está poniendo en evidencia nuestras propias concepciones de evaluación. Evidentemente lo hacemos porque sentimos que al evaluar tenemos que llevar a cabo una instancia absolutamente individual. Al evaluar lo tiene que hacer en solitario. Pero ¿y entonces qué sentido tuvo que durante el proceso trabaje en grupo? ¿No será que podríamos evaluar también esa capacidad de trabajar en grupo, de compartir, de crear con otros? Bueno, entonces acá está un ejemplo de instrumento de evaluación entre pares. Vamos al siguiente y en este caso nos encontramos con el instrumento de evaluación por excelencia. Me parece este es el que usamos todos, al menos quienes trabajan en nivel primario y secundario. La carpeta, el cuaderno de cada clase es la herramienta por excelencia, es la que nos permite ver qué está pasando, cómo está resolviendo cada día la actividad que le estamos proponiendo, qué dificultades tiene para resolverla, a medida que van creciendo, a medida que esos sujetos son más grandes, vamos tomando conciencia al ver sus carpetas de clase, de qué va registrando de cada clase, cómo va tomando los apuntes,
qué de lo que dice el profe para él representa algo interesante, qué preguntas surgen, cómo responden las preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, no quería dejar de destacar la importancia de los cuadernos o de la carpeta de clase como un instrumento de evaluación formativa de alto valor. Seguimos. Acá aparece un instrumento más novedoso. Se llama Padlet o pizarra colaborativa. Tiene la ventaja de que puede ser utilizada de manera digital o, por supuesto, también creada con elementos concretos y exhibirla en el salón de clase. Cada grupo puede confeccionar su propia pizarra colaborativa. Se llama colaborativa justamente porque apunta a la creación de conocimientos a partir de una temática propuesta por el docente. Cada integrante del grupo dice lo que piensa, lo que siente, se expresa libremente, cada uno anota en la pizarra o pega en la pizarra según cómo se la haya creado, aquel posicionamiento que lo identifica. Pone su nombre, porque llegado el momento va a intercambiar con sus compañeros a partir de lo que él pensó, a partir de lo que está averiguando, a partir de lo que está indagando. La pizarra colaborativa permite compartir conocimientos con los compañeros y al docente le permite visibilizar qué y cómo están pensando los chicos en cada momento del proceso. Vamos a otro ejemplo. Y nos encontramos con la posibilidad de llevar al aula herramientas que ellos están utilizando en su vida cotidiana y que no siempre ven la posibilidad de que la escuela capitalice eso que para ellos es absolutamente interesante. Como por ejemplo, valernos de un podcast. ¿Qué es? Es un archivo de audio que puede permitir múltiples posibilidades, desde la grabación de una entrevista a alguien que hayan decidido entrevistar para un trabajo particular, puede ser usado como diario de reflexión de su propio proceso de aprendizaje, puede narrar una experiencia que está viviendo, puede contar las dificultades que está teniendo al resolver esta consigna, puede contar los avances que está logrando, cómo está superando las dificultades ante un conjunto de dificultades comunes que se les están presentando como grupo. Cada uno puede contar qué alternativa encontró como para superar la dificultad y poder seguir avanzando en el trabajo. Esta también es una herramienta muy interesante para ser usada durante el proceso. Otra posibilidad que estoy casi segura que todos estamos usando son los formularios de Google, y comenzamos a utilizarlos porque la pandemia nos habilitó esta posibilidad, que por supuesto estuvo antes de la pandemia, pero el haber tenido clases virtuales nos posibilitó descubrir a muchos de nosotros alternativas que no las teníamos en cuenta. No nos sentíamos seguros para utilizarlas, creíamos que no teníamos las habilidades, que no teníamos las herramientas disponibles y sin embargo estaban. Entonces, no dejemos de utilizarlas. Al contrario, capitalicemos todo eso que hemos aprendido, de todas esas herramientas que nos hemos valido cuando tuvimos que apelar a la virtualidad para seguir enseñando. Entonces, sigamos incorporando estas posibilidades para ayudarlos a los chicos a aprender y a seguir de cerca su proceso de aprendizaje. En definitiva, una de las funciones de la evaluación formativa. Seguimos entonces con otra posibilidad
En este caso, la herramienta se llama entornos personales de aprendizaje, también en estricta vinculación con la posibilidad de valernos de la virtualidad, y en este caso, cualquier entorno personal de aprendizaje debería contar con al menos 3 partes fundamentales, que son las fuentes de información a las que los alumnos recurren, las herramientas de las que cada uno se puede valer para crear o modificar esa información, y la red personal de aprendizaje propiamente dicha, que está destinada a compartir los conocimientos o compartir la información, depende sea el caso, que él ha obtenido. Y la idea es que pueda valerse de cualquier herramienta que a él le sirva o que él crea apropiada para compartir eso que él produjo. Entonces, acá aparece algo muy interesante, que es capitalizar el uso de redes sociales con fines formativos. Si ellos usan las redes sociales y se sienten identificados con ellas y sienten que los representan y tienen que ver con sus consumos culturales habituales, bueno, capitalicemos esas redes sociales en el aula y veamos de qué modo pueden servir como insumo para el aprendizaje. Se llaman entornos personales porque cada estudiante puede elegir a través de qué red compartir el aprendizaje, el trabajo, la producción, lo que haya logrado, a partir, naturalmente, de alguna consigna que fue planteada por el docente. Seguimos con el próximo ejemplo. Otro instrumento de evaluación formativa es la brújula. Como su nombre lo indica, se van a encontrar con que aparecen diferentes puntos cardinales. Cada punto cardinal supone una pregunta, una cuestión, un interrogante que los lleve a ellos, a los alumnos, a pensar sobre el trabajo que estuvieron realizando. Por ejemplo, en el norte, ellos van a escribir ¿qué más creen que necesitan saber sobre este tema? ¿Qué otras cosas les gustaría aprender sobre esta temática? ¿Qué preguntas aún les quedan a pesar de haber indagado, a pesar de haber investigado, a pesar de haber profundizado en este tema? ¿Qué interrogantes, sin embargo, quedan sin resolver? En el punto cardinal van a contestar qué les resultó interesante, qué aprendieron, para qué les sirve eso que aprendieron. En el sur, ¿cómo pueden relacionar esta temática con otras materias que estén cursando o con otros contenidos que estén analizando precisamente en ese momento? ¿Se callan un ratito? Al oeste, las dificultades que tuvieron durante la resolución de esa consigna. ¿Qué obstáculos se le presentaron y qué hicieron para ir superándolos? La brújula es otro instrumento de evaluación que se puede implementar durante el proceso y que les va a permitir a ellos ir identificando logros y dificultades, y en ese sentido creo que es un instrumento también válido para la evaluación formativa. Las rúbricas. Las rúbricas son un instrumento de evaluación formativa que para nada son nuevos. Las rúbricas están hace mucho tiempo formando parte del repertorio de los instrumentos de evaluación, pero de un tiempo a esta parte han cobrado mucha trascendencia y mucha importancia porque nos permiten atribuir valor a las producciones que llevan a cabo los estudiantes y poder diferenciar los alcances que cada uno de ellos está logrando. Entonces, si nosotros partimos de la base, y vuelvo a la metáfora de los viajantes, si nosotros partimos de la base que en la sala de clase tenemos sujetos con diferentes trayectorias formativas, nosotros sabemos que nos encontramos con dificultades de aprendizaje diferentes,
con saberes previos diferentes, con inteligencias múltiples. Bueno, si toda esa teoría la tenemos incorporada, ¿por qué entonces vamos a evaluar a todos de la misma manera? ¿Por qué entonces vamos a esperar que todos logren los mismos aprendizajes en el mismo momento? Si nosotros sabemos que esto no es posible, ¿por qué entonces seguimos enseñando y evaluando, buscando esos objetivos que sabemos que no vamos a lograr? Por ello, las rúbricas cobran un alto valor porque vuelven a darnos la posibilidad de acompañar esas diversas trayectorias con las que nos encontramos en el salón de clase. A continuación, vamos a ver cuáles son los componentes de una rúbrica, es decir, qué debe contener una rúbrica. Vieron que yo hace un rato les decía, nosotros para llevar a cabo una instancia de evaluación formativa tenemos que diseñar instrumentos de evaluación. ¿Podemos tomar alguna rúbrica ya elaborada por otros? Sí, por supuesto que podemos hacerlo, pero también podemos diseñar aquella rúbrica que nosotros creamos que se adapta mucho mejor a nuestras necesidades de evaluación. Entonces, son 3 componentes los que tiene que tener una rúbrica: las dimensiones o criterios, los niveles de desempeño y los descriptores. Las dimensiones son los aspectos que vamos a tener en cuenta para evaluar justamente el desempeño del estudiante. Los niveles de desempeño, porque tiene que ver con lo que decíamos recién. No todos van a lograr los mismos estándares de calidad, no todos van a lograr el mismo nivel de desarrollo de la capacidad, porque las trayectorias escolares son diversas, porque las trayectorias escolares son reales y a veces se alejan de esas trayectorias teóricas que esperamos, insisto con esto, que todos logren los mismos resultados de aprendizaje en los mismos tiempos. Y los descriptores, que tiene que ver con justamente las características de ese nivel de desempeño. Entonces, vamos a seguir y vamos a ver en la próxima diapositiva un esquema que, a modo de ejemplo, naturalmente, les ofrece. En el primer caso, tenemos las dimensiones o criterios. Fíjense que tienen Nobel, intermedio, avanzado, distinguido. Ahí van a estar especificados los niveles de desempeño. Debajo deberíamos escribir el descriptor, es decir, aquello que describe qué entendemos por cada nivel de desempeño. En la próxima diapositiva vemos otro ejemplo. Fíjense que el nivel de desempeño aparece por debajo del nivel esperado, cerca del nivel esperado, ubicado en la finalidad. Excelente trabajo, logra su cometido. Podrán ver cómo se van diferenciando los niveles de desempeño. Debajo tenemos 3 niveles de desempeño, se simplifica la rúbrica, lo logró, en proceso, aún no lo logró. Esos son los diferentes niveles de desempeño. En la columna de la derecha, que en este momento está vacía, estarían los criterios o dimensiones que va a tener que ver con la capacidad que vamos a evaluar, y al interior de cada nivel de desempeño va a aparecer el descriptor, es decir, va a aparecer descripta la capacidad que está o no evidenciando el estudiante. Seguimos. Ahí aparecen algunos ejemplos concretos de rúbricas, porque en los casos anteriores aparecían esquemas vacíos. Bueno, acá les dejo algún que otro ejemplo para evaluar basándose en rúbricas. Fíjense que aparecen los criterios o indicadores,
Los descriptores, en este caso voy a dar lectura solo al primero para que ustedes ubiquen lo que es el descriptor. Adapta el cuento o obra de teatro tomando en cuenta la estructura, organiza la presentación mediante un esquema claro, colabora de manera activa con su equipo y representa la obra con creatividad. Ahí aparecen descriptas las capacidades que el alumno debe poner en evidencia y en la otra columna están los niveles de logro en la que se especifican en qué medida lo está logrando. En el siguiente ejemplo, tenemos una rúbrica para evaluar competencias lectoras. Exactamente la misma dinámica. Se encuentran con que aparecen las dimensiones o criterios a ser evaluados, los niveles de desempeño y los descriptores al interior de cada nivel de desempeño. Este es otro ejemplo que naturalmente les dejo para que partan de él a los efectos de diseñar sus propias rúbricas. Para evaluar el grado en que el escritor demuestra un empleo correcto de la ortografía, puntuación, sintaxis, el manejo de mayúsculas y minúsculas, este docente elige usar este modelo de rúbrica. Fíjense, en este otro ejemplo tenemos el criterio a evaluar es corrección. Tienen los niveles de desempeño y al interior de cada nivel de desempeño tienen el descriptor. En este caso, el nivel de desempeño distinguido va a tener como descriptor control de la ortografía, puntuación, sintaxis y mayúsculas, es decir, logra satisfactoriamente poner en evidencia la capacidad que se estaba esperando. La dimensión a evaluar o el criterio a evaluar es corrección. Aquí tenemos otro ejemplo de rúbrica. En este caso pasamos a otro instrumento de evaluación formativa. Es un protocolo. Se llama protocolo SER porque hace referencia a las iniciales de cada una de las columnas de las que nos vamos a valer. En este caso, la S de seguir haciendo, la E de empezar a hacer y la R, revisar lo que estoy haciendo para poder mejorar. Este protocolo puede servirnos tranquilamente para implementarlo luego de culminar algún trabajo, luego de culminar alguna fase de un proyecto, si estamos trabajando con proyectos, si estamos llevando a cabo un proceso de investigación, al cabo de culminar alguna etapa. Proponer a los alumnos que se pregunten qué van a seguir haciendo, porque creen que les ha dado resultado, porque les permite superar obstáculos, qué creen que deben empezar a hacer, porque no lo han hecho y por no hacerlo no están consiguiendo los resultados esperados. ¿Y qué creen que deben revisar? ¿Cuáles serían las dificultades que están teniendo y que entonces deberían hacer algo para poder superarlas? ¿Qué podrían hacer para no volver a cometer los mismos errores que ya entorpecieron su camino? Este es un protocolo interesante y como las rutinas que veíamos cuando hablábamos de las estrategias para poder enseñar, cuando hablábamos de las rutinas de pensamiento como metodología activa, en este caso los protocolos también pueden ser utilizados como rutinas de evaluación. Y una vez que los chicos se acostumbren a usarlos, forman parte ya de su proceso. En este caso nos encontramos con un instrumento que se llama escalera de logros. Podría también estar
en la carpeta de cada uno, podría estar en un cartel en el salón, podría estar en la clase virtual. Y la pregunta es, ¿a cuál de estos escalones crees que llegarías hoy? Puede ser para cada día, puede ser utilizado en la semana, puede ser al finalizar el trimestre o el cuatrimestre. Cada uno de ellos debería ir marcando en qué escalón cree que se encuentra. Es al mismo tiempo un instrumento que les va a servir a los alumnos para autoevaluar su proceso de aprendizaje. Otro ejemplo de instrumento de autoevaluación. Que cada uno de ellos coloque la fecha, el contenido o el tema de la clase, qué aprendió, qué me gustó más y por qué, qué fue lo más difícil, si lo hubiera hecho de otra manera, qué dudas tengo, qué me falta por aprender. Insisto, más allá de que diga ejemplo de diario de clase, lo podemos utilizar tranquilamente al cabo de una semana, al cabo de 15 días, al cabo de un mes. Va a depender siempre de la propuesta de actividades que estemos implementando. No olvidemos esto que decíamos hace un ratito, la evaluación es una fase imbricada, relacionada al proceso de enseñanza. Entonces, va a depender de qué estemos haciendo nosotros como docentes, qué le estemos proponiendo hacer a los chicos. En función a esas dos variables va a estar naturalmente la propuesta de evaluación y el instrumento correspondiente. Otra opción de instrumento de evaluación formativa es usar frases incompletas, como por ejemplo, trabajé muy bien en, me sentí muy cómodo cuando, no me gustó, no me pareció apropiado, tuve dificultades en, el momento que me resultó menos satisfactorio fue, seguiré trabajando en. Cada uno de ustedes propone una frase incompleta, es decir, les plantean los 3 puntos suspensivos para posibilitar que ellos la completen según lo que estén sintiendo en ese momento. Otra alternativa es plantear preguntas a modo de cuestionario, ¿no? ¿Cuál fue tu parte favorita del trabajo? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Vamos al tercer momento de la planificación de la instancia de evaluación formativa. Les decía que en primer lugar tenemos que establecer criterios de evaluación. En segundo lugar, diseñar o elegir un instrumento de evaluación. Y en tercer lugar, brindar retroalimentación formativa. ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a la retroalimentación formativa? Avanzamos a la próxima diapositiva y tenemos 3 preguntas como para reflexionar. Deberíamos preguntarnos, ¿qué tipo de retroalimentación brindar? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿En qué momento le voy a brindar la devolución? ¿En qué momento voy a emitir mi opinión respecto del trabajo que hizo? ¿Lo voy a hacer de modo individual? ¿A cada uno de ellos le voy a destinar un tiempo como para decirles en qué se destacaron, qué deberían mejorar, qué sería aquello que deberían revisar?
El concepto de retroalimentación formativa lo que nos permite es superar aquella postura en la que nos quedábamos los docentes cuando decíamos, estuviste bien o estuviste mal. Nos quedábamos en genéricos como que tu trabajo estuvo bien, tu trabajo estuvo mal, insuficiente, está incompleto, en estas condiciones no podés aprobar. Todas esas frases que, por supuesto que le permitían al estudiante saber si aprobó o no aprobó, pero no sabía qué era lo que tenía que hacer como para poder superar el obstáculo y la próxima vez alcanzar la meta. Entonces, el concepto de retroalimentación formativa tiene que ver con la necesidad de brindarle al estudiante información que le permita saber a dónde está la dificultad, si es que hay alguna dificultad, y fundamentalmente cómo debería proceder para superarla. En eso consiste la retroalimentación formativa y es formativa en ese sentido, porque le brinda información para saber cómo seguir, para saber qué hacer para superar el obstáculo, para superar el inconveniente. No basta con que como docentes les señalemos lo que hizo mal o lo que no hizo o lo que le faltó a su trabajo. Lo importante es que le brindemos sugerencias, orientaciones, pistas acerca de cómo hacer para lograr el objetivo que debe lograr. Entonces, algunas cuestiones interesantes para puntualizar respecto de la retroalimentación formativa. Seguimos en la próxima diapositiva. Hay algunas cuestiones interesantes que me gustaría plantear. La primera de ellas, toda retroalimentación debería ser focalizada. Esto quiere decir dirigirnos a un aspecto en particular. Es decir, vamos a suponer, si lo que quiero es marcar que él debe mejorar su expresión, sea escrita o sea oral, bueno, marcar, deberías mejorar tu expresión oral. O advierto dificultades puntualmente en la expresión. Deberías esforzarte en expresar tus ideas con mayor claridad. No se entiende cuando te remitís a la opinión de un autor o no es lo suficientemente clara la conclusión del trabajo. Que la retroalimentación sea focalizada quiere decir que el estudiante luego de recibir la retroalimentación sepa exactamente a dónde estuvo la dificultad, qué es lo que él tiene que hacer para poder superarla. Otro aspecto, toda retroalimentación debería ser oportuna. ¿En qué sentido oportuna? En tiempo y forma. En tiempo, no cualquier momento es oportuno para recibir una devolución de parte del profe. Y no cualquier forma es la adecuada. Entonces, tengamos siempre presente que cuando el alumno está siendo evaluado, está en una situación incómoda, como nos pasa a todos cuando estamos siendo evaluados. La evaluación en sí misma es una práctica que genera incomodidad porque se está emitiendo un juicio de valor sobre algo que hice. Entonces, eso es muy importante que siempre tengamos en cuenta. La forma, los modos, las palabras, los gestos, el lenguaje no verbal, los metamensajes, todo eso cobra mucho valor a la hora de brindar una retroalimentación. Y otro aspecto, tengamos siempre en cuenta que es muy importante dejarles interrogantes superadores de la problemática. Por ejemplo, ¿cómo harías esto si yo te propongo que lo vuelvas a hacer? ¿Qué mejorarías de tu trabajo? ¿Qué crees vos que deberías mejorar de este trabajo? ¿Qué crees que te faltó? Siempre
brindarles también a los chicos la posibilidad de que ellos vuelvan a pensar sobre eso que hicieron. Y diferenciemos, siempre tengamos presente la diferencia entre valorar, devolver y orientar. No son procesos iguales. Cuando nosotros como docentes valoramos el trabajo de un estudiante, la producción de un estudiante, decimos, está bien, está mal, es suficiente, es adecuada, es pertinente, está completo, qué trabajo destacado o qué trabajo insuficiente. Cuando hacemos devoluciones, hacemos esto que decíamos recién, le brindamos información referida al trabajo. Estamos valorando lo positivo, que siempre hay algo positivo para destacar, porque es una producción de él, porque puso tiempo, esfuerzo, empeño en lograrla, entonces de movida hay algo para valorar como positivo. Y también la devolución debe incluir aquellos aspectos negativos, insisto, si hubiesen. Las orientaciones tienen que ver con esto que decíamos recién. La posibilidad de brindarles sugerencias, alternativas de acción a futuro para poder superar justamente ese aspecto negativo o esa dificultad que le hemos marcado durante la devolución. Es importante que diferenciemos estos tres conceptos porque a veces los usamos como sinónimos y no son sinónimos. Bueno, seguimos entonces con la próxima diapositiva y acá nos encontramos con un instrumento que nos puede servir para llevar a cabo este proceso de retroalimentación formativa. Se llama escalera de la retroalimentación y como ustedes pueden observar, la escalera tiene diferentes escalones. En el primero de ellos, como docente, me limito a describir lo que veo. Vamos a suponer que hemos propuesto un trabajo grupal y los alumnos tienen que hacer defensa oral de ese trabajo. Luego de la defensa oral, yo como docente llevo a cabo el proceso de retroalimentación formativa. Entonces, en el primer escalón estoy. Me limito a describir lo que vi. Me limito a describir lo que escuché, lo que aprecié. Les digo lo que pasó durante la instancia de defensa oral. Que hubo una defensa de un trabajo, que hubo puesta en consideración de todo el grupo el proceso de búsqueda de información, que se compararon diferentes fuentes, que apareció la controversia entre los diferentes autores consultados. En el segundo escalón comienzo a valorar. Valoro siempre primero lo positivo. Se notó el interés puesto en el trabajo, se notó que hubo cohesión en el equipo, se notó el trabajo en equipo, destaco la participación, destaco que han hecho tal cosa, muy valiosos los recursos que han elegido, muy interesante la conclusión a la que han arribado. Y también en el escalón de la valoración aparece esto que ustedes consideren que no está tan bien, que habría que mejorar, que aparece como obstáculo, también allí debería ir esa apreciación. Voy al siguiente escalón y entonces ahí aparecen las preguntas. Me pregunto, ¿qué pasaría si en vez de haber hecho esto que ustedes hicieron, harían esto otro? Me pregunto, ¿no les parece mejor? Me preocupa que tuvo muy poca participación Marcos. Habló muy poco durante la defensa oral. ¿Qué pasó? ¿Por qué Marcos no participó más, por ejemplo? Y en el último escalón aparecen mis sugerencias.
Sugiero que para la próxima vez les propongo que implementen tal alternativa, tal estrategia, y de este modo, usando la escalera de la retroalimentación, voy llevando a cabo este proceso tan necesario para que ellos puedan capitalizar los logros obtenidos y superar naturalmente las dificultades. Sigo con el próximo instrumento a los efectos de que logremos favorecer la metacognición, que es otro de los propósitos de la evaluación formativa. Entonces, vamos a la próxima diapositiva y nos encontramos con una suerte de concepto de metacognición. ¿Qué es la metacognición? ¿Qué decimos cuando decimos metacognición? Y es la capacidad de volver a pensar sobre lo que hicimos. Es la capacidad que tenemos de autorregular nuestro propio proceso de aprendizaje, de tomar conciencia de qué hemos hecho, de qué hemos aprendido, de qué logramos, de qué obstáculos han surgido durante el proceso y cómo fuimos sorteándolos. ¿Para qué me sirve esto que aprendí? ¿Qué utilidad le brindo a esto que aprendí? ¿Qué me aporta? Entonces, la metacognición tiene que ver con la capacidad de revisar el proceso seguido. Y es una capacidad que los alumnos deben desarrollar y que los docentes debemos colaborar para que ese desarrollo pueda ser posible. Vamos entonces a la próxima y ahí nos encontramos con un instrumento de evaluación formativa que nos va a permitir potenciar el desarrollo de la capacidad metacognitiva. El instrumento se llama escalera de la metacognición. Y fíjense que otra vez cada escalón, nos ofrece la posibilidad de que ellos respondan a interrogantes simples. En este caso puede ser utilizado tranquilamente en nivel primario. Son preguntas simples, como por ejemplo, ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo a este conocimiento? Esto tiene que ver con lo que hablamos en la jornada anterior, de la necesidad de apuntar a aprendizajes profundos, y el aprendizaje profundo tiene que ver con que el alumno sea capaz de comprender el contenido, y dijimos que comprensión es no solo almacenar información, sino ser capaz de usar esa información y flexibilizar esa información en el sentido de poder usarla en diferentes contextos, poder usarla en diferentes situaciones. Así hemos definido a la comprensión. Entonces acá aparece la capacidad metacognitiva en el sentido de que él sea capaz de decir en qué ocasiones puede serle útil este conocimiento que él adquirió. En la próxima diapositiva nos encontramos con una escalera de la metacognición que puede ser utilizada en otros niveles, como por ejemplo secundario o en nivel superior. Básicamente tiene los mismos interrogantes, pero fíjense, lo que quería mostrarles es cómo el diseño del instrumento cambia según sea el destinatario. Fíjense que es el mismo instrumento, pero en el primer caso está con dibujos, con colores, porque está pensado en el destinatario a quien va dirigido. Por eso les decía, en el primer caso puede ser tranquilamente usado en nivel primario y el mismo instrumento puede ser utilizado en otros niveles. Vamos a la próxima diapositiva y les dejo otras alternativas para trabajar la capacidad metacognitiva. Por ejemplo, si tuvieras la posibilidad de rehacer el trabajo, el mismo trabajo,
las mismas consignas y darles a ellos la posibilidad de que dispongan de un tiempo más y que vuelvan sobre ese trabajo y lo modifiquen. Que ellos mismos autoevalúen lo que hicieron, a partir de responder a interrogantes como los de abajo, por ejemplo, que pueden estar formulados en forma de preguntas o, como en este caso, como frases incompletas, a partir de las dificultades que ellos detectaron, a partir de la comodidad o incomodidad que sintieron en determinado momento de la ejecución del trabajo, que puedan rehacerlo, cómo lo mejorarían, cómo lo completarían, qué incluirían que no lo hicieron en la primera instancia. Vamos a seguir a la próxima diapositiva y nos vamos a encontrar con otra posibilidad. ¿Cuáles son las dificultades que encontraste y qué podrías hacer para superarlas? Entonces aquí él va a marcar las dificultades con las que se encontró durante la ejecución del trabajo propuesto y naturalmente va a proponerse alternativas de superación. Y él mismo va a ir monitoreando ese proceso de superación de sus propias dificultades de aprendizaje. En este caso, tenemos también un ejemplo de autoevaluación, es otro instrumento, se llama escala estimativa. Y fíjense que en la parte de abajo del instrumento aparece la posibilidad de que él exprese libremente en qué se propone mejorar. Este instrumento tiene la finalidad de que él identifique obstáculos y logros naturalmente, y una vez que los identificó, que exprese libremente aquellos aspectos en los que él se propone mejorar como estudiante. Ahora sí, vamos a recapitular todo lo que hemos dicho hasta el momento. Dijimos que el proceso de evaluación formativa básicamente debe partir del establecimiento de criterios de evaluación entendidos como pautas o parámetros que vamos a tener en cuenta los docentes al momento de evaluar. Vamos a diseñar instrumentos de evaluación, aquellos que consideremos los más adecuados para cada situación. Vamos a llevar a cabo procesos de retroalimentación formativa, entendiendo a la retroalimentación formativa como aquella instancia destinada a brindarle al estudiante información sobre las dificultades y los logros que está teniendo en su proceso de aprendizaje. Y no olvidarnos que, además de hacer referencia a las dificultades y logros que estamos observando en su proceso de aprendizaje, también ese momento de retroalimentación debe contener de parte del docente orientaciones, pistas, sugerencias respecto de qué debe hacer para superar esas dificultades que nosotros estamos advirtiendo o estamos señalando. Y finalmente, todo proceso de evaluación formativa debe incluir instancias destinadas a la metacognición, es decir, a la posibilidad de volver sobre lo que hizo, a la posibilidad de revisar sus trabajos con la finalidad de reflexionar sobre ellos y poder mejorarlos. Seguimos entonces. Y en esta diapositiva nos encontramos con características distintivas de esta instancia que hoy nos convoca, que es la evaluación formativa. Dijimos desde el principio de nuestro encuentro de hoy que los tres tipos de evaluación cobran significado y ha llegado el momento de redefinir esas
concepciones tradicionales que teníamos sobre los 3 tipos de evaluación que conocemos. Entonces, ¿por qué la evaluación formativa es la que nos va a permitir monitorear el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes? Porque se vale de la función diagnóstica para saber qué sabe el alumno, qué conocimientos posee y al mismo tiempo permite que lo acompañemos durante todo el proceso para que pueda obtener el resultado que estamos esperando. La evaluación formativa es significativa porque permite que estemos en permanente comunicación, los docentes con los alumnos y los alumnos entre sí. La evaluación formativa es importante porque pone en evidencia la coherencia entre lo que nosotros estamos haciendo como enseñantes y lo que ellos están aprendiendo. No nos olvidemos que nosotros enseñamos para que ellos aprendan. La enseñanza tiene sentido en tanto y en cuanto se produzca el aprendizaje. Para eso enseñamos, esa es la finalidad de la enseñanza, ayudar a otros a aprender. Y no vamos a saber si el otro está aprendiendo si no llevamos a cabo procesos sistemáticos y continuos de evaluación. La evaluación formativa es una oportunidad para que los alumnos hagan visibles sus aprendizajes, cuenten y ellos sepan qué y cómo están aprendiendo, reconozcan sus fortalezas y debilidades como aprendices. El hecho de que reconozcan sus fortalezas hace que ellos eleven su autoestima, valoren sus logros, potencien sus capacidades, y el hecho de que adviertan sus debilidades va a permitir que se esfuercen para poder superarlas. Y también la evaluación formativa permite que los alumnos expliquen qué estrategias de aprendizaje utilizan y sobre todo que fundamenten por qué eligen esas estrategias de aprendizaje y no otras. Al culminar el proceso, llevamos a cabo la evaluación sumativa. Es un tipo de evaluación que nos va a servir naturalmente para tomar decisiones, porque si nosotros tenemos que definir a la evaluación, vamos a decir que es un proceso destinado a recoger información sobre el proceso de aprendizaje seguido por los estudiantes. A esa información la tenemos que analizar a la luz de criterios y todo eso lo vamos a hacer con la finalidad de tomar decisiones. Para tomar decisiones tenemos que valernos de la evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa que se da al final del proceso también requiere que utilicemos diferentes instrumentos de evaluación y aquí les dejo algunos también a modo de ejemplo. En este caso les dejo como ejemplos tickets de salida. Son instrumentos que nos van a permitir a nosotros como docentes conocer las opiniones de los alumnos respecto del proceso seguido. Son instrumentos que se implementan al final. Acá les dejo diferentes opciones de tickets. Cada uno de ustedes va a elegir el que le parezca más apropiado, el que le parezca más pertinente según el nivel en el que trabaja. Y como les decía anteriormente, también estos ejemplos nos pueden servir para inspirarnos a crear otros más originales, más creativos, más adecuados para la realidad en la que cada uno de nosotros trabaja. En la próxima diapositiva tenemos otras alternativas de ticket de salida. Todas válidas, todas interesantes, todas novedosas, todas creativas y fundamentalmente, insisto con esto, que nos sirvan como disparadores para crear nuestros propios tickets de salida según
la materia que estemos enseñando, según el nivel del sistema educativo en el que estemos trabajando, según las características del grupo de alumnos a quien va dirigido este instrumento de evaluación. Todas son variables que influyen a la hora de decidir qué instrumento utilizar y qué consignas incluir al interior de cada instrumento. En la próxima diapositiva se van a encontrar con un semáforo, que es un instrumento muy novedoso y que nos sirve tanto a los docentes como a los alumnos a la hora de tomar decisiones sobre el proceso seguido. Fíjense que en la luz verde del semáforo está lo que ellos entendieron, aprendieron, y fíjense que aparece esto de puedo explicarlo a otros. Y esa es la evidencia de la comprensión. Pensemos que cuando el alumno puede explicar a otros lo que aprendió, ha alcanzado un nivel aceptable de comprensión. En el color amarillo del semáforo va a aparecer aquello que él considera que entiende, pero que todavía no estoy absolutamente seguro. Voy a poder hacerlo, pero voy a poder hacerlo con otros, solo todavía no me animo. Y en el color rojo va a aparecer aquello que él cree que todavía no aprendió, aquello que todavía no entiende, aquello que todavía no puede hacer solo. Entonces, insisto con esto, pueden utilizar el semáforo y en cada color del semáforo pueden poner el descriptor que a ustedes les parezca más apropiado. Aquí aparece otra posibilidad de instrumento de evaluación sumativa. Valoro las fortalezas, valoro los aspectos positivos, valoro lo que aprendí. Ustedes escriban lo que crean más adecuado, dejen espacio para que los chicos puedan completar. En el segundo caso, comparto las preguntas que no pude responder a lo largo del año, a lo largo del cursado, a lo largo del cuatrimestre, aquellas dudas que todavía me quedan, aquellos obstáculos que no pude superar. Y en el último caso, algo que es muy interesante, me parece a mí, sobre todo para quienes trabajamos en los niveles secundario y superior, darles la posibilidad a los alumnos de que nos ofrezcan sugerencias. A partir de la experiencia que ellos tuvieron luego de cursar la materia, luego de habernos tenido como profes, que puedan expresar libremente qué sugerirían, qué creen ellos que nosotros podríamos hacer mejor, qué crítica constructiva nos dejan, qué aportes pueden hacernos respecto de la metodología de enseñanza, respecto de las consignas planteadas, respecto de los autores propuestos, respecto de la selección de la bibliografía, de lo que sea, del aspecto que ellos quieran expresar como para que nosotros como profes podamos mejorar nuestras prácticas de enseñanza. Es muy interesante poder hacerlo y poder escucharlos a ellos. Algunas ideas para que podamos seguir pensando, porque si bien estamos llegando al final de nuestro encuentro, esto no es un cierre en absoluto, al contrario, es una invitación a que podamos seguir pensando y si podemos hacerlo en equipos institucionales muchísimo mejor. Recordemos siempre que la evaluación está en estrecha relación con los objetivos. Los objetivos son los faros que iluminan el camino y por lo tanto tenemos que partir siempre de objetivos o de propósitos según sea lo que nos hemos propuesto en términos de intenciones. Cuando hablamos de objetivos de aprendizaje, hablamos de aquello que esperamos que los alumnos logren. Cuando hablamos de propósitos de enseñanza, estamos hablando de aquello que nosotros como docentes nos proponemos ofrecer a los estudiantes, aquello que nos proponemos brindar,
aquello que queremos poner a disposición de los alumnos, qué ambiente buscamos generar en las aulas. Entonces, no importa si trabajamos con objetivos de aprendizaje o con propósitos de enseñanza, independientemente siempre tengamos presente que la evaluación tiene que ver con aquello con lo que nos propusimos alcanzar, porque si no tenemos en cuenta los objetivos, difícilmente vamos a poder encaminar la evaluación, porque no vamos a tener un rumbo claro de a dónde deberíamos haber llegado, y entonces no vamos a saber qué es lo que tenemos que evaluar. No olvidemos que toda evaluación implica un juicio y por lo tanto genera incomodidad. Y vuelvo al poema del principio. Intentemos que nuestros alumnos nunca se sientan como el aplazado que describió Baldomero. Intentemos que ese momento que genere incomodidad, porque como decíamos naturalmente, que alguien esté expresando un juicio de valor sobre mi desempeño genera incomodidad y nerviosismo, creo que, y tiene que ver con la idea que está debajo, la evaluación debería ser parte del proceso de trabajo y no algo que está al final como para comprobar un rendimiento. Creo que la evaluación va a dejar de generar esta sensación de miedo, de inseguridad en los alumnos, en tanto y en cuanto pase a formar parte de la tarea diaria. En tanto y en cuanto todos los días destinemos algún momento de la jornada a evaluar lo que hicimos, lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando. Vuelvo a la primera idea. Si tengo el objetivo claro, bueno, tengo el objetivo claro, están comunicados los criterios de evaluación, todos los días o una vez por semana podríamos dedicar un tiempo a evaluar a qué distancia estamos de ese objetivo prefijado. ¿Qué criterio estamos priorizando? ¿Qué pauta de evaluación estamos hoy por poner en juego? Llevar a cabo diferentes instancias de evaluación e ir involucrándolos a los alumnos en ese proceso va a ir haciendo que la evaluación vaya perdiendo esa connotación negativa o esa connotación de acto final y solamente destinado a asignar una calificación. Somos los docentes los primeros que tenemos que desmontar la idea de que evaluación y calificación son la misma cosa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué digo que no tiene nada que ver una cosa con la otra? Porque la calificación es la asignación de un valor numérico o conceptual al rendimiento académico. Pero no siempre refleja el proceso de aprendizaje. Entonces, si bien debería reflejarlo, por supuesto que debería reflejarlo, no siempre lo hace. Entonces, no reduzcamos el proceso de evaluación a la asignación de un valor a la trayectoria formativa de los alumnos. No olvidemos que durante las clases todos desempeñamos diferentes roles. Nosotros, como docentes, desempeñamos el rol de enseñantes y tenemos que enseñar. Y enseñar es crear las mejores condiciones para que todos aprendan. Enseñar es brindar esa ayuda especializada que el otro necesita para poder aprender. Enseñar es ser el andamio justo, necesario, oportuno, que está cuando me necesitan y que se corre dejando lugar a la autonomía cuando ya no es tan suficiente. Pero los alumnos tienen que tener la certeza y la confianza de que esa ayuda, de que ese andamio está y que cada vez que ellos lo necesiten pueden recurrir. Entonces, el hecho de asumir que cada uno de nosotros tiene diferentes responsabilidades hace que ellos también vayan asumiendo su propia responsabilidad como aprendiz. Yo enseño para que vos aprendas. En el contrato didáctico ambos estamos involucrados. Yo me comprometo a brindarte esto. Vos
tenés que hacer esto otro. En tanto y en cuanto los roles estén perfectamente definidos, es también una oportunidad de distribuir el sistema de control en la clase y que todos nos hagamos cargo de lo que nos compete. No olvidemos que idénticas situaciones de enseñanza generan diferentes experiencias de aprendizaje. Todos, nosotros los docentes, estamos diciendo lo mismo para el grupo. En este caso, todos ustedes están escuchando el mismo discurso, todos ustedes están visualizando la misma diapositiva. Sin embargo, en cada uno de ustedes está produciendo una experiencia distinta. Cada uno de ustedes está recibiendo este mensaje desde diferentes esquemas, desde diferentes representaciones, desde diferentes intereses, desde diferentes realidades. Cada uno de ustedes va a capitalizar todo esto de un modo diferente. Lo mismo pasa en el salón de clase. Entonces, no nos quedemos con esto de yo lo enseñé, lo tuvieron que haber aprendido. Ya sabemos que no es así, ya sabemos que enseñanza y aprendizaje son dos procesos distintos, ya sabemos que entre enseñanza y aprendizaje no hay relación causal. Sin embargo, debemos tener presente que el hecho de que el docente enseñe y enseñe de determinada manera, por supuesto que favorece que se produzcan procesos de aprendizaje. Finalmente, otra idea, la evaluación debe estar siempre referida a los contenidos, a las temáticas, a las dinámicas que se llevaron a cabo durante las clases. El hecho de que la evaluación no sea vista como algo totalmente desvinculado del proceso de enseñanza tiene que ver justamente con esto. No caigamos en la tentación de pedir durante las instancias de evaluación cosas que no se han llevado a cabo durante las clases, que durante las instancias de evaluación no aparezcan consignas que nada tengan que ver con las consignas que habitualmente se trabajan durante las clases, que durante las instancias de evaluación no aparezcan modalidades de trabajo totalmente diferentes a cómo se venía trabajando cotidianamente. La instancia de evaluación formativa debe estar incluida en la dinámica cotidiana del trabajo. No debe ser una instancia aparte. No deberíamos destinar un día o una semana en particular para las pruebas. Las pruebas son un instrumento más y sería muy importante que veamos que no son el único instrumento de evaluación. No estoy demonizando las pruebas como instrumento de evaluación. Lo que digo es que podríamos, además de pruebas, de las pruebas tradicionales, además de esos instrumentos, podríamos ir paulatinamente incorporando otros que nos permitan la evaluación procesual para ir tomando conciencia nosotros de cómo estamos impactando en cada uno de los niños o adolescentes y a su vez que ellos puedan ir tomando conciencia de qué y cómo están aprendiendo. A continuación, una suerte de conclusión. No existen formas de evaluación que sean absolutamente mejores que otras. Todo va a depender del contexto, del nivel en el que estemos trabajando. Todo va a depender del propósito de la evaluación, del momento en el que se la implemente. Y las que tienen a continuación son preguntas que deberíamos intentar responder cada vez que vamos a planificar una instancia de evaluación formativa, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo?
¿Qué decisiones vamos a tomar a partir del relevamiento de esta información? ¿Quiénes son los destinatarios de esta evaluación? Eso es importante porque de eso depende el instrumento, de eso depende la formulación de las preguntas, de eso depende los criterios. ¿Cuáles son las capacidades que se van a evaluar? ¿Qué capacidades van a tener que poner en evidencia los alumnos en esta instancia en particular? Instrumento, criterios, ya lo dije. ¿Qué oportunidades de autoevaluación se incluirán? ¿Cómo se comunicarán y a quiénes se comunicarán los resultados de esa evaluación? Y fundamentalmente, ¿qué tipo de retroalimentación van a recibir los alumnos? Estas son preguntas que nos pueden orientar, no por supuesto esto no supone que tengamos que responder a esta pregunta como una suerte de cuestionario, para nada, simplemente son como indicadores a tener presentes porque son cuestiones que deberíamos tener claras los docentes a la hora de planificar una instancia de evaluación formativa. Les dejo, por supuesto, la bibliografía de referencia que tomé para compartir con ustedes algunas de estas ideas. Siempre es bueno que ustedes tengan el marco de referencia y sobre todo que si sienten la necesidad de profundizar, encantadísima de compartir con ustedes las fuentes de los autores que nos ayudan a seguir pensando, reflexionando y mejorando nuestras prácticas de evaluación. Por mi parte, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y como les dije en el encuentro anterior, ojalá los aportes sirvan y ojalá podamos encontrarnos para charlar sobre esto, para intercambiar nuestras producciones, nuestros instrumentos de evaluación, los criterios de evaluación y ver qué resultados obtenemos a partir de comenzar a innovar. De nosotros depende que se produzca la gran revolución que estamos buscando en las aulas y esa gran revolución tiene que ver con que todos aprendan más y mejor y que sea una experiencia gratificante y de disfrute. Así que muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Un placer.